Vale, ¿sabéis lo que es la iniciativa Recover? Empezamos por ahí. Vale, la iniciativa Recover es como si dijéramos, un protocolo de actuación que hicieron, pues en teoría, todos los intensivistas, ¿vale? En el 2012, en el que pusieron de acuerdo todas las técnicas que se hacían, porque hasta ahora, hasta ese momento, pues, y se sigue haciendo. Lo que pasa es que pues esta iniciativa lo que intenta es una guideline de lo que tenemos que hacer cuando tenemos una parada cardiorrespiratoria, cardiopulmonar, ¿vale? La iniciativa Recover al final es una guía para cuando tenemos un animal con una parada, ¿vale? Los intensivistas lo que hicieron fue crear una serie de actuaciones que deberíamos tener para que la gran mayoría de las paradas se siguieran con el mismo protocolo, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que saber es identificar una parada cardiorrespiratoria, ¿vale? Este paso debe ser importante, pero no es vital, ¿vale? O sea, cuando sospechemos de que en un animal tenemos una parada cardiorrespiratoria, cardiopulmonar, no debemos pasar más de 5 o 10 segundos en diagnosticarla. O sea, si pasan más de 10 segundos y no lo sé, actúa, ¿vale? Lo importante de una parada cardiorrespiratoria es actuar. O sea, tiene muchos más beneficios o muchas menos contraindicaciones hacer una reanimación cardiopulmonar en un animal que no está en parada que las cosas negativas que pueda tener un animal que inicias una reanimación, una cardiopulmonar en un animal que no esté parado, ¿vale? Por eso lo primero que tenemos que saber es identificar de forma rápida, con 3 pasos, o sea, en plan pum, 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 hacer una estimación de si ese animal está parado o no está parado, o tiene un bloqueo, o tiene una arritmia, o tiene una bradicardia brutal en la que tengamos que actuar, ¿vale? ¿Esto qué es lo que pasa? Ya dentro de lo que son las paradas cardiopulmonares, tanto en humana como en veterinaria, el resultado es bastante pobre. O sea, está estimado que alrededor de un 25% de las personas que tienen una parada cardiopulmonar sobreviven. O sea, es así de triste. Y en veterinaria ese porcentaje baja a un 15%, ¿vale? O sea, esto no es voy a hacer algo para que no sirva para nada. Bueno, pero hay un 15% que salen, salvo los gatos, que además de ese 15% tenemos un 36% de esos animales que vuelven a parar, ¿vale? Realmente esto es por la diferencia en fisiología de una persona a un animal. Las personas tienen las arterias coronarias, que realmente es cuando, por lo general, cuando tienen una parada cardiorrespiratoria o tienen un infarto de miocardio, que puede ser una de las causas de una parada, estas arterias son las que nutren al corazón, ¿vale? Entonces tú desobstruyes esa arteria o tienes otras capacidades en las que tú puedes recuperar a esa persona. Un animal, por lo general, y sobre todo los gatos, el miocardio no está tan relacionado con esas arterias coronarias, sino que la vascularización está más intrínseca dentro del miocardio. Por eso cuando hay una isquemia miocárdica, pues es bastante complicado que salgan de la parada. Vale, ¿cómo puedo evitar ese índice tan alto que podemos tener en una parada cardiorrespiratoria? Pues primero lo que hablábamos, saber identificar, saber que un animal está grave, que un animal va a entrar en parada, que un animal está parado, con 3 cosas muy básicas, que es mirar la respiración, mirar el pulso y sobre todo mirar que tenga un estado de consciencia. O sea, un animal inconsciente tiene muchas papeletas para que se pare, ¿vale? Un animal inconsciente siempre lo primero que tenéis que hacer es poner la mano en el pecho, poner la mano en la femoral, intentar auscultar. Si no auscultáis nada, enseguida, aunque no sepáis si está en parada o no, hacerlo, ¿vale? Porque ya os digo, es mucho más beneficioso intentar una reanimación en un animal que no esté parado a no intentarlo por no saber si estoy o no estoy en un animal que lo esté, ¿vale? Luego esto al final es una dinámica que cuando cojáis un poco el esquema de la realización de una reanimación cardiopulmonar es muy sencillo, entre comillas. Siempre tiene que haber un líder de equipo, siempre tiene que ser la persona que más experiencia tenga.
la persona que haya visto más de una parada, la persona que haya intubado más de una vez, que haya tenido esa experiencia, ese bagaje, ¿vale? La que tenga que dirigir al resto del equipo. Cuando estás solo, al final te las tienes que apañar, pero cuando estás en equipo, siempre tiene que haber una persona que dirija y coordine todo el equipo, ¿vale? La forma de coordinar es, no sé en qué, creo que son los controladores aéreos, siempre hay un doble check-in, ¿vale? Un doble check es el que yo digo atropina y la persona que se encarga de poner la atropina diga atropina, ¿vale? Porque yo no sé si me está oyendo, si se ha enterado de lo que le he dicho, si yo atropina he dicho y él me ha entendido adrenalina, ¿vale? Entonces, eso es otra cosa, la adrenalina aquí se llama epinefrina, ¿vale? Quedaros con la palabra de que la adrenalina y atropina son palabras muy similares y se llama epinefrina, ¿vale? Pues eso, siempre tiene que haber un líder que sea el que dirija toda la parada, ¿vale? Todas las maniobras de resucitación, ¿vale? Tiene que haber una persona, si tenemos una máquina de anestesia, que se encargue sobre todo de la intubación, de la vía aérea y del control de la respiración, y otra persona que se encargue de los fármacos y de la vía cardíaca, ¿vale? Vía venosa, introducción de fármacos, y que sea como el check-in del que diga los fármacos que hay que ir poniendo, la dosis, y otra persona sería lo ideal, pero evidentemente pues es complicado tener 4 personas en un equipo, que es la que realiza el masaje cardíaco, ¿vale? Importante también a la hora de realizar las paradas y todo este tipo de protocolos de urgencias es tener siempre, porque en esos momentos realmente tu cabeza está a 1000, es tener una tabla de dosificación de fármacos. Nunca te acuerdas si la adrenalina, efedrina o la atropina o la vasopresina o lo que tengamos que poner, la dosis era 0,01 miligramos o mililitros. Entonces lo ideal, una tabla con los fármacos, con el peso aproximado en cada 5, cada 2, cada 3 kilos, en el que tengamos estandarizado los mililitros que tenemos que poner en ese momento, ¿vale? Y luego un algoritmo de RCP. ¿Qué es el algoritmo de RCP? Un algoritmo de RCP es qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer segundo, qué me tengo que fijar, qué tengo que dejar para el final, ¿vale? Yo he visto venir perros en parada y lo primero poner un termómetro. O sea, creo que no es vital. Creo que no es vital a un animal que está en parada cardiopulmonar ponerle el termómetro, porque eso sería secundario o terciario, ¿vale? Primero tenemos que hacer otras cosas bastante más importantes, ¿vale? Y luego, una vez que tengamos ya un mecanismo en el que sepamos cómo realizar una parada cardiorrespiratoria, cada cierto tiempo, si hemos tenido una experiencia durante nuestras urgencias, es pararnos y decir, oye, ¿lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal? O esto teníamos que haberlo hecho de alguna manera, teníamos que haberlo hecho de otra, hemos metido los fármacos que teníamos que meter, aquí hemos estado el tiempo que teníamos que estar realizando las maniobras de resucitación, o hemos pasado y nos hemos venido abajo a la mínima y a los 2 minutos ya hemos parado porque veíamos que no salía. Al final creo que el auto... No sé, creo que el criticarnos a nosotros mismos es la única forma de mejorar, ¿vale? Y luego a nivel de empresa, tener siempre un carro de paradas en el que tengamos todo estandarizado, todos los fármacos que necesitamos en una primera actuación, ¿vale? Que sería el carro de parada con chequeo semanal. Eso debería estar una persona responsable de hospitalización en el que todos los días, o sea, todas las semanas, dijeran, pues hay atropina, hay efedrina, hay adrenalina, hay lidocaína, bueno, los fármacos habituales de parada. Vale, ¿qué es lo que os decía de lo primero que tenemos que mirar cuando un animal creemos que está en parada? Son 3 cosas muy básicas: que esté consciente o no, ¿vale? Que tenga pulso o frecuencia cardíaca o tenga auscultación de que tenga algo ahí latiendo dentro del corazón, ¿vale? Y que haya respiración o no, ¿vale? Un animal puede estar en parada respiratoria y que no esté en parada cardíaca. Que esté en parada cardíaca y no esté en parada respiratoria, algo falla. O sea, si respira tiene que haber un corazón latiendo, más lento, más rápido, puede que tenga un ritmo de escape ventricular, puede que tenga otras historias, pero no está en parada. Aún así, si lo dudáis, poneros a reanimar, lo que sea,
reanimar, porque es que el estar ahí en plan de ¿y ahora qué? Reanima. O sea, esos 5 o 10 segundos son vitales para el animal, ¿vale? O sea, que esos son en principio los tres pilares del soporte vital básico, ¿vale? Siempre se ha hablado del ABC, ¿vale? Que sería la vía aérea, la vía, el breathing, que es la respiración, ¿vale? Y la vía circulatoria. Yo los pondría al revés, ¿vale? Pondría primero la C, luego la B, o sea, primero la C, luego la A y luego la B, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo puedo tener una vía aérea permeable, pero si no he retomado la circulación, que es la que realmente oxigena los órganos, la que oxigena el cerebro, es como si no tuviera nada, ¿vale? Primero, circulación. Tenemos que retomar la circulación. Yo puedo intubar a un perro haciendo un masaje cardíaco, pero de nada me sirve estar un cuarto de hora intentando intubar un animal si está en parada. Primero tengo que reanimar ese corazón, luego tengo que poner los fármacos necesarios y realizar las reanimaciones cardiopulmonares que sean necesarias para retomar esa circulación y hacer que esa sangre fluya por todo el cuerpo, ¿vale? Con lo cual, siempre quedaros con que primero es la C, la circulación, luego la vía aérea permeable y luego que respire, ¿vale? Primero masaje y una vez que tenga el masaje, que alguien me consiga un tubo, que alguien abra la boca, que alguien haga una traqueotomía, pero yo sigo haciendo masaje, ¿vale? Porque eso es lo que le va a salvar la vida al animal. En principio, o sea, el problema que tenemos cuando tenemos una circulación realmente efectiva en el organismo, primero es que la sangre no llega oxigenada a ningún órgano. Lo segundo es que no puedo eliminar el CO2 de ningún órgano. ¿Esto qué es lo que nos va a provocar? Pues un daño isquémico severo. El problema que tenemos cuando tenemos una parada es que la circulación pues no llega a todos los órganos, no llega a todas las partes del cuerpo y lo que nos va a provocar son isquemias. Esas isquemias lo que van a provocar, que ya lo hablaremos dentro de 15 días con las charlas que dará Fran sobre fluidoterapia, ¿vale? Es que liberemos mogollón de radicales libres y los radicales libres al final lo que provocan son empeoramiento de ese cuadro clínico, ¿vale? No solamente tenemos la parada cardiorrespiratoria, la parada cardiopulmonar, sino que además luego vamos a tener una serie de repercusiones fisiológicas que son los cuidados posoperatorios cuidados posparada y que son los que realmente van a hacer que el animal no salga para adelante. O sea, cuanto menos tengamos esta parte, este daño isquémico, en mi opinión, creo que los animales saldrán mejor. Vale, ¿cuál es lo que hablábamos? El masaje cardíaco, ¿cuáles son los objetivos? Pues llevar por una parte la sangre del corazón al pulmón para que oxigene y elimine el CO2, ¿vale? Y por otra parte, permitir la perfusión tisular y restaurar la actividad metabólica celular. Esa actividad metabólica que está completamente comprometida porque la sangre, de forma fisiológica, cuando tenemos una parada, se quedan los órganos principales y las partes externas, los músculos, realmente no son necesarias en ese momento para un animal que intenta sobrevivir, ¿vale? Masaje cardíaco, ¿cómo se hace? El masaje cardíaco yo siempre lo he visto hacer al revés de cómo realmente se hace, ¿vale? Yo siempre he visto al animal de cúbito lateral y empujando el tórax como si no hubiera un mañana, ¿vale? El masaje cardíaco se hace con la columna hacia nosotros, ¿vale? Yo creo que alguno me habéis visto hacer un masaje subida encima de la mesa y haciendo la presión encima de la mesa. O sea, a mí no me importa subirme a la mesa o tirar al perro al suelo y hacerlo en el suelo, porque realmente lo que necesito es hacer fuerza con esos brazos, porque tengo que estar 2 minutos seguidos, 2 minutos de reloj. Además, tenéis que controlarlo. Si no hacéis 2 minutos, no sirve para nada. Y cada 2 minutos comprobar si tiene latido o no. Muchos me habéis llevo 10, a ver si late, no, déjame. A ver si, déjame. ¿Vale? O sea, son 2 minutos en los que yo tengo que estar bombeando, ¿vale? Ese tórax, son 2 minutos, cada 2 minutos se comprueba, si no, no es efectivo para nada. Lo que os digo, de cúbito lateral, la espalda del perro, lo que es la columna del perro hacia nosotros. ¿Por qué? Porque yo cuando hago impulso, el perro se me va, ¿vale? Si yo tengo al perro contra mí, ¿vale? La que voy a hacer el impulso y lo voy a parar soy yo. La profundidad del tórax, pues más o menos la mitad o un tercio, ¿vale? Hay animales que hacer la mitad del tórax es imposible, o sea, porque tienen un tórax de este tamaño, ¿vale? Diferencia de los tórax, cuando yo tengo el típico perro
imaginaros un golden de 30 kilos, ¿dónde tengo que bombear? ¿Arriba o abajo? ¿Tengo que bombear más cerca de la columna o más cerca del corazón? En un perro de tórax grande me tengo que ir hacia la columna. ¿Por qué? Porque no voy a llegar al corazón. Si no va a ser efectivo en el corazón, lo que tengo que hacer es la mayor presión posible, sin hacerle daño. Entonces me voy lo más cerca de la columna y bombeo desde más o menos a un tercio del tórax, en el tercio superior, ¿vale? Y ahí es donde bombeo, ¿vale? Y luego este es el ritmo que hay que llevar. ¿Vale? Estos son 100 latidos por minuto, ¿vale? Siempre pone la de Final Life. Este es el mismo ritmo y a mí me mola más. Vale, lo que hablábamos, tenemos las vértebras hacia nosotros, ¿vale? ¿Cómo nos ponemos encima del perro? Siempre ponemos la mano dominante, yo soy diestra, ¿vale? Entonces yo pondría la mano entrelazadas, ¿vale? Encima mía, los hombros siempre en perpendicular, los hombros encima de lo que son las manos, los codos un poquito flexionados para no estar ahí completamente bloqueados, que nos podemos cansar, ¿vale? Ahí, pero un poquito bloqueados para que no haya... Si no, esto al final lo que hace es así, entonces esto no sirve para nada, ¿vale? Los flexionamos un poquito, los bloqueamos, los hombros encima justo de lo que son las manos, ¿vale? Y lo que hacemos es, con el ritmo de 100, 120, ¿vale? Lo que hacemos es presionar con todo el cuerpo, ¿vale? Al presionar con todo el cuerpo lo que estamos haciendo es no cansarnos, porque tenemos que estar 2 minutos, y ya lo comprobaréis que 2 minutos se hacen muy largos, muy largos, y el estar presionando un tórax de un perro de 30 kilos durante 2 minutos, haciendo una presión de un tercio de su tórax, lo flipáis, o sea, acabas agotado. Os lo digo por experiencia de hacer 4 y 5 ciclos seguidos y decir, no puedo más. O sea, bajarte de la mesa y decir, no puedo más. Por eso hay que ir cambiándose e intentar que la reanimación sea entre 2 o 3 personas, ¿vale? Porque a la segunda ciclo que tenéis que hacer la reanimación, a los 30 segundos del segundo ciclo estáis que os queréis morir, ¿vale? Acordaros de que cuando yo hago la presión y levanto, ¿vale? No, levanto y me quedo con el peso, porque ese momento en el que la presión negativa tiene que disminuir en el tórax, si yo la tengo completamente mi cuerpo encima, no la vamos a tener. Y ese es el momento en el que hay un intercambio de sangre, ¿vale? En el que yo hago una presión positiva, hago una presión negativa, hago una presión positiva, hago una presión negativa. Si yo me quedo apoyada en el tórax, ese tórax no se distiende nunca, ¿vale? O sea, esto es súper importante a la hora de hacer un masaje cardíaco bien hecho. Luego, en otros perros, eso sería la bomba torácica. En la bomba cardíaca, ¿vale? Lo que realmente tenemos es lo que os decía, la bomba torácica en perros grandes, comprimir la parte superior del tórax, y la bomba cardíaca lo hacemos en los típicos galgos que pones la mano y tocas el corazón, o en los gatos. Los gatos podéis hacer esto, no hace falta que le pongáis encima, que lo vais a espanzurrar al pobre gato, ¿vale? Entonces simplemente con una mano, si podéis, o con una mano, pero despacito, sin poner el cuerpo encima, podemos hacer la bomba cardíaca. La bomba cardíaca realmente se hace directamente sobre los ventrículos, que aumenta la presión interna, ¿vale? Y que hace que salga la sangre, abriendo la aorta y la pulmonar, y al descomprimir el tórax se crea una presión negativa, que lo que hace es que entre la sangre de nuevo al tórax, ¿vale? A los ventrículos. Y la bomba torácica realmente es un aumento y disminución de las presiones intratorácicas, ¿vale? Una hacemos directamente sobre el ventrículo y la otra es el tórax, porque no vamos a llegar al corazón, ¿vale? ¿Queda claro más o menos? Bulldog, el bulldog dorsal. Ah, sí, perdón, los bulldog. Los bulldog con el tórax que tienen, ni de una forma ni de otra. O sea, el bulldog lo ponéis de cúbito dorsal directamente sobre el esternón, ¿vale? Y hacéis la presión en el esternón. Un animal de cúbito dorsal se puede intubar. O sea, empezar a ventilarlo cuando ya tengáis el masaje cardíaco. O sea, lo intubáis al revés, como lo se hace en humana, ¿vale? Que en vez de meter el tubo así, lo meten así, ¿vale? Pues entonces tenéis que aprender a intubar también bulldog, al revés. Y siempre que intubéis, laringo, ¿vale? Si yo estimulo la laringe, me aumenta la presión, me aumenta la estimulación vaga, y ya sí que no es capaz de reanimar ese corazón ni a la de 3. O sea, porque si tengo una estimulación del vago
tengo la parada cardiopulmonar, tengo que meter el laringo. Si tenéis un poco de lidocaína, metéis una gota de lidocaína, que en ese momento no la vais a tener, si la tenéis no os vais a acordar, laringo y para adentro, o sea, pero rápido. Vale, que es súper fundamental, el tiempo inspiratorio no debe ser mayor de 1 segundo, ¿vale? Porque cuando yo inspiro con el ambú o con la máquina de anestesia más de 1 segundo, lo que estoy provocando es una presión intratorácica muy elevada, ¿vale? Y lo que nos está provocando es que ese aumento, o sea, ese vago todavía esté más estimulado, ¿vale? La frecuencia cardíaca, o sea, perdón, la frecuencia respiratoria, el volumen tidal son los 10 mililitros por kilo, no más, ¿vale? Porque vamos a provocar igual un aumento de la presión intratorácica, y la frecuencia 10 respiraciones por minuto, ¿vale? ¿Por qué decimos estos estándares? Porque si yo lo que hago es aumentar estos estándares, lo que voy a provocar es un descenso de los niveles de CO2, que lo que van a provocar al final es una vasoconstricción periférica, o sea, una vasoconstricción cerebral y una disminución de la entrega de oxígeno al cerebro, ¿vale? Con lo cual va a aumentar la presión intracraneal y no vamos a ir bien, ¿vale? Vale, luego, una vez que tenemos o que hemos intentado hacer estas 3 cosas, sobre todo la vía circulatoria, aérea e intentar ventilar, llega la segunda parte, que es el soporte vital avanzado, que evidentemente desfibrilación, pues se ha quedado ahí un poco raro. Cambio de ordenador. La desfibrilación pues es un poco utopía para la clínica diaria, porque no todos tenemos desfibriladores, pero bueno, es una parte que está ahí, que los que hemos trabajado con desfibriladores pues sabemos que funcionan. Y por otro lado, la farmacoterapia. Primero que tenemos que intentar, cuando ya tenemos al animal o tenemos más de una mano, ¿vale? No estamos solos realizando una reanimación, es tomar una vía, ¿vale? Lo más importante es tomar una vía intravenosa o intraósea, ¿vale? Si no podemos intraósea o intravenosa porque está súper hipotenso, porque no tenemos acceso, por lo que sea, ¿vale? Nunca intentar coger yugulares, ¿vale? Aumento de la presión yugular, aumento de la presión intracraneal, aumento del tono vagal, intentar yugulares, no tocarlas, ¿vale? Intentar siempre intravenosas, periféricas, sobre todo para el soporte inicial, y luego ya cuando esté estable se toma una vía central, lo que sea, ¿vale? Las vías de preferencia son la intraósea y la intravenosa. La intracardíaca, evitarla, ante todo. Si ya ponéis una adrenalina intracardíaca es que realmente no tiene mucha solución, ¿vale? Y luego, a través del tubo, ¿vale? Solamente podemos poner de los fármacos epinefrina, atropina, lidocaína y naloxona, ¿vale? En el momento no podemos poner ni bicarbonato, ni gluconato cálcico, ni amiloidona, porque lo que hacen es irritante y se cargan en surfactante, ¿vale? No metáis una amiloidona intratraqueal porque nos vamos a cargar el pulmón del animal, ¿vale? El resto de las vías podéis usarla como si fueran algo normal, ¿vale? Luego empezamos con la farmacoterapia básica, vasopresores, la epinefrina o adrenalina, básico, ¿vale? Siempre que tengamos una parada, siempre empezamos con epinefrina. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, el masaje cardíaco consigue un 25% del gasto cardíaco, ¿vale? Esta poca sangre que tenemos recirculante por el cuerpo, lo que tenemos que hacer es optimizar la llegada de sangre. Y lo que nos aseguramos es que sobre todo que la sangre llegue al pulmón, porque esa sangre que llega al pulmón es capaz de oxigenar y eliminar el CO2. La epinefrina tiene sobre todo una actuación a nivel de alfa-1, de los receptores alfa-1, que es la más efectiva a nivel de la reanimación cardiopulmonar, ¿vale? Y siempre se tiene que iniciar a dosis bajas, ¿vale? La dosis bajas es 0,01 miligramo kilo, y lo que voy haciendo es, si a los 3 ciclos alternos de reanimación cardiopulmonar, un ciclo me refiero es 2 minutos, miro, si a los 3 ciclos, que serían 6 alternos, no tengo una buena respuesta, pongo la dosis alta es 0,1 miligramo kilo, ¿vale? Esta dosis, cuando la ponemos intratraqueal, la duplicamos y la diluimos en suero, ¿vale? Si no hemos conseguido tomar una vía, lo que hago es
tomo 0,02 miligramos kilo, la diluyo en suero, en 5 mililitros de suero y la meto a través del tubo, ¿vale? Eso, si no tenemos una buena respuesta, no empezamos a tener latido en los siguientes ciclos, tenemos que seguir poniendo hasta que tengamos una buena respuesta, o al tercer ciclo alterno poner la dosis alta, ¿vale? Realmente no hay una eficacia en una parada. Si hay parada, no hay eficacia, ¿vale? No está demostrado que haya una eficacia. Mal no hace, pero eficacia en la atropina no existe en una parada cardiopulmonar. Una cosa es que tenga una bradicardia y tengamos demostrado con una bradicardia a través de un electro o a través de la auscultación que el gasto cardíaco está disminuido porque tenemos una frecuencia cardíaca disminuida, ¿vale? Pero realmente no hay en una parada pura no hay una eficacia. Antiarrítmicos. Esto es lo que hablábamos antes, tienes que tenerlo monitorizado porque realmente meter una mioradona, si no sabes si realmente hay una arritmia que lo necesite, tienes que tener bastante cuidado, ¿vale? Normalmente es cuando tenemos una taquicardia ventricular y no hay una perfusión asociada, es decir, son arritmias que hay que tratar lo antes posible y que tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de administrarlos, porque hay que administrarlos de forma intravenosa lenta y con mucho control de la presión arterial, ¿vale? Porque provocan hipotensiones severas, ¿vale? Si no tenemos amioradona, vale, la dosis entre 2,5 a 5 miligramos kilo intravenoso, ¿vale? Si no tenemos, o intraóseo, si no tenemos lidocaína, lo que hacemos es, si no tenemos amioradona, lo que ponemos es lidocaína. Ojo con la lidocaína en los gatos, ¿vale? La lidocaína en los gatos es 10 veces la lidocaína en paradas más o menos son 2 mililitros kilo hora en perros, ¿vale? Y la dosis 2 miligramos kilo intravenoso en perros, y la dosis en gatos es 0,5, ¿vale? La dosis en gatos es muchísimo inferior, 4 veces inferior, porque es bastante tóxica para los gatos, ¿vale? Y lo que os decía, las reacciones anafilácticas de la mioradona, ojo, y las hipotensiones. Vale, luego, ¿qué más fármacos importantes? Naloxona, si sospechamos de que hay una intoxicación o que haya una reacción adversa a los opiáceos. El flumacenilo, si tenemos sospecha de que sean benzodiazepinas. Y a los alfa-2 el latipamezol. Animales que estén anestesiados, que lo habéis premedicado, que lo habéis sedado para algo y veis que el perro se va o el gato se va, latipamezol lo primero. Vale, las dosis altas de corticosteroides están completamente contraindicadas, no sirven para nada. Por una parte, lo que estamos provocando es que los niveles, la incapacidad del riñón para mantener la tensión, porque estamos inhibiendo la aldosterona, ¿vale? Entonces, en un animal hipotenso ya encima le estamos metiendo un córtico que estamos contraindicando ya la capacidad de este riñón para mantener la presión, ¿vale? La aldosterona, la prostaglandina. Por otra parte, encima, si es un animal que ya tenemos una hipotensión, el primer órgano donde sufre una hipotensión un animal, sobre todo lo habéis visto en cirugía, salen animales hipotensos a los 2 días diarrea. Intestino delgado, páncreas, lo primero que se va en una hipotensión es el digestivo, ¿vale? Entonces estamos provocando un sangrado intestinal secundario, además una hipotensión a nivel digestivo, ¿vale? Una supresión del sistema inmune y la incapacidad del riñón para mantener esa presión arterial, ¿vale? Vale, bicarbonato sódico, ¿cuándo lo usamos? Vale, pues lo que provoca una parada cardiopulmonar y una disminución de la eliminación del CO2, vamos a tener una acidosis metabólica secundaria porque ese CO2 no se elimina, ¿vale? Además tenemos la sustancia de desecho, tenemos todos los radicales libres, tenemos toda la isquemia de los órganos, que lo que va a provocar es una acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica al final lo que nos va a provocar es que el animal se recupere mucho más tarde y que incluso si se recupera se muera, porque no estamos controlando, no estamos teniendo una ventilación adecuada
y no estamos ayudando a ese organismo a eliminarlo o a bloquearlo, ¿vale? Entonces, el bicarbonato sódico sé que es un fármaco que cuesta utilizarlo porque es complicado y da reacciones y bueno, nos da algún que otro susto, ¿vale? Pero siempre en animales que tengamos de más de 10-15 minutos de parada cardiopulmonar y que lo ideal sería hacer una gasometría en el que el pH esté por debajo de 7, tenemos que ponerlo, ¿vale? Porque si no, ese animal va a estar en un estado de acidosis metabólica que va a ser súper complicado controlarlo, además de meterle una ventilación mecánica, ¿vale? Fluidoterapia. Primero, suero salino no, por lo que estamos hablando. Si tengo un salino, el salino es completamente ácido. Si tengo una acidosis metabólica y meto un suero ácido, no tengo tampón, que es el Ringer. Entonces lo ideal es meter siempre un Ringer. Siempre empezar por cristaloides y luego coloides, ¿vale? Primero, saber que estamos en un estado de hipovolemia. Si tengo un euvolémico y tengo un hipervolémico, nunca, jamás se ponen fluidos. ¿Por qué? Porque si tengo una sospecha de que pueda tener un edema de pulmón y además meto fluidos, ¿vale? Voy a empeorar ese edema de pulmón y voy a empeorar la capacidad que tengamos de recuperarlo. Vale, luego la monitorización, que es lo que hablábamos antes. ¿Por qué no ponemos más cosas? Pues porque realmente lo único que nos va a dar una relación y que va a ser efectivo va a ser una capnografía. Porque no pongo un pulsi, porque no pongo un electro, porque no pongo un Doppler, porque estoy haciendo un masaje. O sea, un masaje, voy a estar haciendo el masaje, la onda del electro me está así. O sea, realmente no voy a saber si está en asistolia, si está con una bradicardia, si está con una arritmia, porque no lo puedo ver, o sea, no lo puedo valorar, ¿vale? Pero sí que es verdad que está bien tenerlo, porque cuando yo pare, quito las manos, valoro en 5 o 10 segundos si ese animal está en asistolia, si tengo bien las pinzas puestas, ¿vale? Si estoy en una actividad eléctrica sin pulso, estoy en una fibrilación ventricular, ¿vale? Y luego la capnografía, a mí me da muchísimo, me da la vida la capnografía, porque a través de un capnógrafo creo que se puede valorar muchísimas cosas. Puedo valorar si realmente ese pulmón está teniendo el flujo sanguíneo suficiente, si la eficacia de las maniobras que estoy haciendo es la adecuada y si realmente ese CO2 que estoy eliminando, que está eliminando el animal, es inferior a un 15 milímetros de mercurio, es que no está siendo efectiva y que ese pulmón no está llegando a la circulación necesaria o que no está ventilando de la forma adecuada, ¿vale? O sea, para mí creo que la capnografía, el tener un capnógrafo, es fundamental. Intentar que la saturación esté por encima del 70%. Esto en un animal posparada es un gran reto, os lo puedo asegurar, ¿vale? En sangre venosa central lo ideal, porque en sangre periférica estamos hablando de que tenemos toda la sangre comprometida y hay una vasoconstricción periférica, que la sangre está en el interior del organismo, ¿vale? El interior del organismo, evidentemente, hacia el centro del organismo, hacia los órganos vitales, ¿vale? El lactato, ya sabéis que el lactato es un predictor, o bueno, es un indicador de la isquemia. De la isquemia, sobre todo a nivel de los capilares. Lo que nos está dando es que niveles altos de lactato, hay de una isquemia, tenemos que bajar esos niveles de lactato lo antes posible. La PAM no debe caer por debajo de 80, estamos hablando de la presión media, ¿vale? O sea, presión sistólica tomada con el Doppler debe ser superior a 80, ¿vale? La temperatura, siempre que tenemos un animal, lo primero que hacemos es chutarle calor como si se acabara el mundo, ¿vale? O sea, meterlo en la jaula de calor o en la incubadora, empezar a meterle secador, a subir la temperatura. Realmente esto no es bueno, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es subirle la temperatura poco a poco, de forma pasiva, medio grado cada hora. ¿Por qué? Porque la redistribución y la vasodilatación que nos provoca el calor va a provocar que todos esos elementos de toxinas que hemos tenido en una parada se redistribuyan de forma aguda y empeoren el pronóstico del animal, ¿vale? Y luego, si tenemos una ventilación mecánica, tenemos que garantizar que la saturación de oxígeno esté por encima de 80 y que la saturación o el CO2 eliminado esté entre 35 y 45 milímetros de mercurio, ¿vale? Por debajo, lo que estábamos hablando es que no hay una buena perfusión pulmonar y el pronóstico es malísimo.
y por encima tenemos que intentar bajarlo para ayudar a eliminar todo ese CO2 que ha sido acumulado. Luego ya hay mecanismos de lo que hablábamos en anestesia, de reclutamiento alveolar, de alveolos que se han quedado colapsados, que tenemos que abrir poco a poco para eliminar todo ese CO2 que ha quedado, pero bueno, eso ya en próximos capítulos. Y luego de lo que es la fisioterapia, pues hablará también el doctor Cantero dentro de 15 días, en los próximos capítulos, que nos hablará de todo lo que son los fluidos necesarios para una reanimación y cómo realizarla, ¿vale? Y nada más, chicos, o sea, realmente esto es ponerlo en práctica y que tengamos muy claros los 4 elementos básicos que tenemos que hacer en una reanimación, que esto es realmente mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? Y gracias por venir.